Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de 6 a 7 años. Somos el salón de Power Kids y es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Yo soy mi Silvia y hoy día vamos a seguir viendo acerca de lo que habíamos estado viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan que mi tío nos estuvo diciendo acerca de... ¿De qué nos estuvo diciendo? Así es, efectivamente. Ella nos estuvo hablando acerca del perdón y nos dijo y nos enseñó que Jesús, que Dios nos perdonaba, que a pesar de que nosotros habíamos mentido, habíamos ofendido, Él nos perdonaba. Y en nosotros también Jesús nos enseña que nosotros también tenemos que aprender a perdonar, que nosotros también debemos perdonar. Pero para comenzar la clase, antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por poder estar acá. Gracias por los niños que se han podido conectar y queremos aprender cada día más de ti. Gracias Señor, en el nombre santo de tu Hijo. Amén. Bien, permítanme contarles una historia acerca de dos niños, de Camila y Yago. ¿Sí? Bien, vamos a contar esa historia. Esta es la historia de Camila y Yago, que eran muy buenos amigos. Ellos siempre estaban jugando. Es más, ellos iban al colegio juntos y estaban siempre jugando y riendo. Un día, Camila ofendió a Yago y Yago se molestó mucho. Es más, le dolió que lo hubieran ofendido, que le hubieran dicho cosas feas. Entonces, Camila se sintió mal. Ella sintió que había ofendido a Yago y le pidió perdón. Pero Yago no quiso perdonarla. A él le había dolido mucho y no la quería perdonar. Y no le hablaba y ya no jugaba con ella. Y se sentía mal. Le contó a su mamá. Él le dijo, él como se sentía mal, se sentía molesto y realmente se sentía triste porque lo habían ofendido. Él, como les digo, le contó a su mamá y le explicó que Camila lo había ofendido, que Camila le había hecho daño y que él se sentía mal y por eso no la quería perdonar, a pesar que la extrañaba, que extrañaba jugar con ella, él no quería perdonarla. Y su mamá le explicó y comenzó a conversar con él. Le decía, ¿tú te sientes mal? Sí. ¿La extrañas? Sí. ¿Extrañas jugar con ella? ¿Te has dado cuenta que al no perdonarla te sientes mal y no puedes jugar con ella y estás perdiendo esas oportunidades? Cuando tú no perdonas, tu corazón se siente mal y tú realmente estás perdiéndote oportunidades. Perdónala, vas a ver que después van a restablecer esa amistad. Y Yago habló con Camila y en realidad aceptó sus disculpas, aceptó que realmente ella se había equivocado y que le estaba pidiendo perdón. Y así pudieron nuevamente ser amigos y poder disfrutar y jugar y compartir. Cuando uno perdona, se siente mejor. Obviamente nosotros tenemos que aprender a perdonar, así como Yago perdonó a Camila. Y sí, es cierto, tenemos que perdonar. Nos vamos a sentir mucho mejor, así como nos enseñó Jesús que debemos perdonar. Déjenme también mostrarles, ahora les voy a mostrar una historia donde van a ver que Jesús perdona a un amigo con el que había pasado tiempo, con el que habían compartido muchas cosas. Ese amigo lo traicionó, lo negó y él lo perdonó. Permítanme también mostrarles esta historia. Esta historia es sobre dos amigos, Pedro y Jesús. Pedro fue un discípulo de Jesús. Estos dos amigos hicieron muchas cosas geniales juntos, como caminar sobre el agua y alimentar a 5,000 personas.
Un día, mientras Jesús hablaba, un grupo de líderes judíos, soldados y sacerdotes vinieron a arrestar a Jesús. Cuando lo intentaron, Pedro saltó y trató de luchar contra ellos. Pero Jesús detuvo la lucha y dejó que los hombres lo arrestaran. Jesús sabía algo que Pedro no sabía. Jesús sabía que tenía que ir con ellos y morir en la cruz por nuestros pecados. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del gran sacerdote. Pedro los siguió, pero se quedó a cierta distancia porque sabía que podía meterse en problemas solo por seguir a Jesús. Entonces, cuando una sirvienta reconoció a Pedro y dijo, «Este hombre estaba con Jesús», Pedro dijo, «No lo conozco». Entonces, alguien más llamó a Pedro seguidor de Jesús, y Pedro dijo, «No lo soy». Una tercera persona dijo que Pedro conocía a Jesús, y Pedro dijo, «No sé de qué estás hablando». En ese momento, mientras él hablaba, un gallo cantó. Y Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. De hecho, Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Pero ¿adivina qué? Eso significa que Jesús sabía que Pedro se equivocaría antes de negarlo. Aunque Pedro pecó, Jesús todavía lo amaba. Y la mejor parte es que Él siente lo mismo por nosotros. Pedro siguió a Jesús y le mostró a muchas más personas cómo seguir a Jesús. Y podemos hacer lo mismo. Y esa es la historia de cómo Jesús amaba a Pedro. Es una historia, ¿no? Cómo Jesús nos enseña a perdonar, cómo Él nos perdona y le pide a sus hijos y les enseña a sus hijos también a perdonar. Nosotros tenemos que ser como Él. Y si aún no eres hijo de Dios, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón y quieres hacerlo y quieres el perdón de Jesús, no hay problema. Lo podemos hacer a través de una oración donde le pides perdón a Dios por tus pecados y lo invitas a vivir a tu corazón. Acompaña. Amado Dios, gracias, Señor, porque tú has muerto en la cruz para poder perdonarme mis pecados, Señor. Yo te pido, Señor, perdón por eso, por las veces que te he ofendido, y te pido que vengas a vivir en mi corazón. Ahora yo te abro las puertas de mi corazón para que tú seas mi Señor y yo pueda caminar contigo y aprender a perdonar como tú me lo pides. En el nombre santo de tu Hijo, amén. Bien, ahora eres un hijo de Dios y vamos a poder encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, muchos versículos que nos hablan acerca del perdón, de cómo Jesús nos ama y nos perdona. Te quiero mostrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en los versículos 33 y 34, vamos a encontrar estos versículos. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y los criminales también, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa y tiraron los dados. ¿A quién está pidiendo Jesús que perdonen? A los que lo están crucificando. Tiene tanto amor que Él pide que perdonen a los que lo están crucificando, a los que le están haciendo daño. Igual nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a los que nos maltratan, a los que de repente dicen cosas que no nos gustan o hacen cosas que nos molestan. Nosotros tenemos que perdonarlos, así como Jesús nos perdona a nosotros. ¿Sí? Tenemos que aprender eso, porque aparte de eso, cuando nosotros perdonamos, nuestro corazón está tranquilo, está feliz, no está molesto ni está triste. Bueno, chicos, llegó la hora de hacer nuestra manualidad. Y para ello, estoy enviando esta imagen, este dibujo, el cual lo van a recortar, lo van a doblar y les voy a explicar en un ratito. Por ejemplo,
Yo no tengo impresora, entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Dibujé en un papel, dibujé un corazón y lo recorté en una hoja, la doblé, sin necesidad que sea exactamente la mitad, y apoyé mi corazón, dibujé el corazón, lo tengo ahí, y recorté, doblado así, recorté por donde iba la línea. Entonces, tuve esto, que lo doblo por la mitad, lo doblo por la mitad, y dibujé la carita triste y la carita alegre. Aquí, debajo de la carita alegre puse, pero yo decidí perdonar, ¿no? Y en la carita triste puse, alguien me ofendió. ¿Qué voy a hacer? Con un palito y goma, voy a traer la goma acá, pegué esta parte de acá en cada puntita ahí para poder juntar, y el palito lo puse en la parte de acá abajo y ya tengo mi corazón, ¿cierto? Entonces, cuando alguien me ofende, sí me entristece y me duele, pero yo decido perdonar y estoy bien. Decido perdonar así como Jesús me enseñó a perdonar. ¿Sí? Bien, eso ha sido todo por hoy. Ya sabemos que Jesús nos enseñó a perdonar y tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. ¿Sí? Bien, nos vemos la próxima semana. Si a ustedes les gustó el video, no se olviden de darle like y poderlo compartir para que otros niños también vayan conociendo acerca de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Gracias.